Hola culers, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos una vez más a su canal. Pues bueno, el día de hoy quiero hablar de un tema que me parece muy importante tratar y es que, como ya habrán podido ver en el título del video y en la miniatura del mismo, estoy absolutamente convencido de que el aficionado culé no está listo para la Champions. Pero bueno, antes de que comiencen con los ataques, permítanme explicar lo que estoy diciendo. Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña aclaración y es que me gustaría dejar claro que este no es un video con la intención de criticar o cuestionar la pasión de los culés. Obviamente soy consciente de que hay muchísimos culés que cada 2 semanas van al estadio o por lo menos van cada que les es posible, y al mismo tiempo también soy muy consciente de que hay muchísimos barcelonistas como yo que intentamos defender al Barcelona desde redes sociales día tras día y que al mismo tiempo hemos estado apoyándole incondicionalmente desde hace muchísimos años. Por tanto, habiendo dicho esto, quiero dejar claro que evidentemente sé perfectamente que nuestra afición es una buena afición y creo que esto es fácilmente demostrable si tenemos en cuenta que el Barcelona es el equipo más visto de la Liga Española, aún con el mal momento que estamos atravesando a nivel de club. Sin embargo, el motivo real por el que hago este video es porque estoy totalmente convencido de que el culé no está preparado emocionalmente para afrontar una competición con las características de la Champions. Y bueno, ¿a qué me refiero con todo esto? Me refiero a que, por ejemplo, tras el partido contra el Napoli, creo que todos estaremos de acuerdo de que el consenso al que se llegó en redes sociales sobre el juego del equipo es que el equipo no hizo los deberes en ese partido de ida de octavos de final. Y bueno, si bien es cierto, sí que fallamos algunas ocasiones, creo que si esta situación se le presentaba a un equipo cuya afición tuviera una autoestima más alta, el panorama sería totalmente distinto. Nunca es fácil ganar en Champions, sobre todo fuera de casa. Y algo que siempre me gusta comentar en los videos es el contexto en el cual se llegaba al partido. Para quien no lo recuerde, esos días previos al partido contra el Napoli fueron bastante duros para los culés, porque las sensaciones que se respiraban y sobre todo las opiniones que estábamos escuchando tiraban más o menos al mismo lugar: que si el Barcelona no tiene nivel Champions, que si el Napoli nos iba a pasar absolutamente por encima porque el ritmo de la competición es muchísimo más alto, etcétera. Y bueno, si bien es cierto, evidentemente la Champions tiene un nivel y un contexto absolutamente diferente al de la liga, me parece bastante curioso que, teniendo esto en cuenta, sobre todo esas personas que estaban vendiendo un panorama tan pesimista, no lo tuvieran en cuenta a la hora de realizar su análisis post partido. Evidentemente lo fácil es decir que el Barcelona perdonó, es decir que el Barcelona dejó vivo al Napoli. Sin embargo, yo solamente quiero recordarles que esta competición no es para nada fácil. Un día antes de nuestro partido ya vimos cómo, por ejemplo, el actual subcampeón de la competición sufrió muchísimo para derrotar al Atlético de Madrid en su propia casa. Antes de la segunda vuelta de ninguna eliminatoria, es momento de lamentarse y de ponernos a pensar en todo lo que pudo haber sido. En estos momentos es donde más debemos apoyar, es donde más debemos de creer, porque yo creo que evidentemente este tipo de cosas siempre pesan de cara a los partidos. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, aquel partido mágico en el cual remontamos al PSG en una de aquellas Champions en las que simplemente el Barcelona no estaba dando el nivel? Y bueno, al mismo tiempo, si nos fijamos en nuestros rivales, ¿quién de aquí se cree que el Liverpool hubiera podido remontar esa eliminatoria si los jugadores, el cuerpo técnico y la afición no estuvieran absolutamente convencidos de que podían conseguirlo? Me parece lógico que el culé tenga muchísimas ganas de ver al equipo dar un salto grande que nos permita aspirar a competir por todo en Europa. Sin embargo, creo que debemos ser conscientes de la situación en la que nos encontramos y de que no podemos exigir lo mismo que exigíamos algunos de los mejores Barças de la historia. Hace unos días comentaba en Twitter y dejaba una imagen que les estaré compartiendo por aquí también a continuación, que en el partido contra el Napoli tuvimos 3 debutantes en rondas de eliminación de la Champions. Tanto Íñigo Martínez como Ronald Araujo y Lamine Yamal jamás habían disputado algún minuto en estas instancias. Y bueno, además de esto, si sacamos de la ecuación a los veteranos como Lewandowski, Gundogan y Ter Stegen, el resto de nuestro 11 titular no superaba los 1000 minutos disputados en estas rondas de eliminación. Bueno, con la excepción de Joao Cancelo, que como pueden ver tiene 1200 minutos. Esto es un dato que para mí deja claro que ese argumento que muchos estaban utilizando para decir que este equipo no sabe competir y que además se vio superado por estas instancias está absolutamente fuera de lugar. Es válido que pienses que a este equipo le hace falta control de partido, y a pesar de que para mí, si analizamos el partido a 90 minutos, este no ha sido el caso. De
haber sido así, creo que con este mismo dato podríamos, por ejemplo, justificar el por qué se habría producido este escenario. Como digo, evidentemente el barcelonismo tiene que entender que este es un Barça en construcción, y a un Barça en construcción no se le puede pedir que juegue y controle los partidos como si fuera uno de los mejores Barças de la historia. Creo que en muchas ocasiones se tiene una percepción bastante errónea de lo que realmente eran aquellas eliminatorias del Barça de Pep o de Luis Enrique, y hay que tener en cuenta que en muchísimas ocasiones se sufrió para pasar de ronda, como por ejemplo en aquel mítico partido en Stamford Bridge, en el que el Barça tuvo que marcar un gol en el agregado para pasar de ronda. Sé que muchos dirán que no podemos comparar aquel Chelsea con este Napoli que nos estamos enfrentando, que actualmente va noveno en la Serie A. Sin embargo, si utilizamos esa misma lógica, también lo podríamos aplicar a la hora de juzgar al Barça, y es que evidentemente no podemos comparar este Barça con aquel Barça que era uno de los mejores de la historia, sino el mejor. Este Barça, como ya he dicho en muchas ocasiones, es un equipo que va bastante justo de talento diferencial, sobre todo en ataque, y bueno, con esto no quiero decir que nos tengamos que poner a llorar y darnos por vencidos porque no tenemos opciones en esta competición, sino más bien todo lo contrario. He visto peores equipos ganar esta competición, o por lo menos he visto a peores equipos llegar a la final porque se les puso de cara una serie de factores. Con esto no es que me quiera aferrar a un golpe de suerte para conseguir levantar esta competición, sino más bien intento dar una perspectiva diferente y comento la importancia que tiene el saber estar y de tener una afición que sepa que no es imposible ver al Barça, aún jugando mal, conquistar esta competición. Ahora mismo lo único que nos queda es apretar, lo único que nos queda es apoyar al equipo incondicionalmente y tener en cuenta que evidentemente nuestras opiniones también forman parte del juego. A mí, por ejemplo, nadie me va a convencer de que los jugadores no juegan muchísimo mejor cuando tienen a la afición detrás apoyando incondicionalmente. Como ya comenté en aquella remontada contra el PSG, las opiniones siempre acaban llegando a los jugadores y tenemos que ser conscientes de que no todos lidian con ellas de la misma manera. Hay que tratar de ser empáticos y respetuosos con los jugadores, y sobre todo hay que entender que como culés lo mejor que podemos hacer es preservar la imagen del club y tratar esta Champions como una oportunidad de ir borrando los fantasmas del pasado y sacarnos de una vez por todas el complejo que parece que algunos estamos adquiriendo por no conseguir levantar esta competición. Estoy absolutamente convencido de que ningún equipo quiere ver al Barça en semis, y con el nivel actual que se está viendo en esta Champions, lo mejor que nos podría pasar es plantarnos en esa instancia y a partir de ahí que pase lo que tenga que pasar. Así que solamente te pido, de culé a culé, que le des el último voto de confianza al equipo, que creas en los jugadores incondicionalmente y que juzgues estos últimos partidos de la temporada desde un punto de vista resultadista. El momento idóneo para hacer esto es ahora, y creo que es lo que la temporada nos está demandando. Y bueno, desde aquí te aseguro que si confías y tienes fe, te lo vas a pasar muchísimo mejor si al final el equipo consigue darnos una alegría. Aún estás a tiempo de subirte a la chavineta. Nos quedan 12 largos viajes, más los que consigamos rascar en Champions, y estoy seguro de que con el apoyo de la mayoría tendremos muchísimas más posibilidades de hacer un cierre de temporada absolutamente espectacular. Y así que nada, eso sería todo por este video. Si llegaste hasta este punto, te animo a que comentes la palabra creo, y así sabré quiénes estamos a bordo de la chavineta. Como siempre digo, nos vemos mañana para seguir comentando la actualidad del Barcelona, y visca el Barça, siempre.